noche, son las 8 de la mañana y vamos a ir a los detalles de lo que les contábamos al principio del programa de hoy. Es el caso de un joven que llegó hasta el hospital con una urgencia. Aparentemente este era un esguince y eso le dijeron los médicos. La verdad es que aquí hay un error garrafal respecto al diagnóstico. Él denuncia, junto a quienes lo patrocinan, una negligencia médica. Bueno, este joven que llegó por un esguince terminó luego de unas semanas con su pierna amputada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el error? Vamos a estar conversando luego con él, cómo le ha cambiado la vida, cómo está enfrentando esta durísima realidad, cómo fue lo que vivió, qué fue lo que ocurrió en ese centro asistencial. Lo vemos en la siguiente nota. Me ingresan y empieza a ver, palpa y todo. Encuentra el pie frío también, pero me dice que es una 15 y contractura en los gemelos. No encontré explicación de por qué perder mi pierna. No sé si habrá sido mala disposición, no sé qué habrá, o si el médico que me vio habrá tenido un día malo que por los cuales me atendí por la casa, no. La vida de Francisco Verdejo cambió de un día para otro. Tuvo problemas con su familia, su pareja, en el trabajo. Él está reinventándose de nuevo, está tranquilo, pero exige justicia. Nunca imaginó que luego de torcerse accidentalmente su pie y haber sido diagnosticado de sufrir un esguince, terminaría con una pierna menos. Y mismo me dijo que cortar toda la pierna. Sí, eso fue lo primero que me dijeron. ¿Qué le dijiste tú? Realmente, bueno, se me cayó el mundo y puse a llorar todo. Esta es la historia de Francisco Verdejo, un joven que acusa de negligencia médica al Hospital Regional de Rancagua, lugar donde habría sido mal evaluado y operado demasiado tarde. Eventos que cambiaron su vida para siempre. ¿Y qué es lo que espero? No sé, que no le vuelva a pasar esto a otra persona. Que si van a fallar o voy a ganar algo con esto para poder comprarme una prótesis y volver a caminar, que es lo que hoy en día espero. Simplemente no hay vuelta atrás y aún está tratando de asimilar que hace unos meses entró caminando al Hospital Público de Rancagua y salió con una pierna menos. En algún momento dije que no quería que me siguieran cortando y que me dejaran así, no. Que ya no quería más ya. Tuve miedo y ganas de no seguir tampoco, me siguieran cortando y cortando, sin saber si se iba a parar o iba a estar bien ya para un mañana. Tiene 32 años y vivía tranquilamente en la capital de la región de O'Higgins. Nunca tuvo problemas de salud, jugaba al fútbol y trabajaba en la construcción. Todo cambió un día a fines de enero, cuando yendo a su trabajo y a solo unas cuadras de su casa, realizó un mal paso al bajar de la vereda. Me torcí, no alcancé como a caerme, algo tan parafernalia, no. O sacaste de pie, digamos, como que te alcanzaste. Claro, sí, fue una simple torsura que puede dar cualquier persona caminando. Torcí el pie a unas escasas cuadras de aquí, justo cuando iba a ver un trabajo en la mañana. Típico dolor, así como punzar en el tobillo. Y ahí no puedo volverme caminando, incluso tuve que llamar a mi papá para que me fuera a buscar a ¿cuánto? 2 cuadras de aquí. No podías caminar, digamos. No, del dolor, me punzaba mucho. Francisco asegura que el dolor era tan intenso e insoportable que terminó acudiendo al servicio de atención primaria de urgencia más cercano, más conocido como SAPO. Fui a ver qué es lo que era y ahí me dijeron que era un E15 con la contractura de la pantorrilla. ¿En ese momento te pusieron algo o alguna...? Antiinflamatorio. Solo antiinflamatorio. Claro, y frío local, dijeron que ayuda a deshinchar. ¿Te mando para la casa? ¿Qué te dijo? Sí, a tener reposo. Por 5 días me dio, 5 días parece que fueron, me dio antiinflamatorio y nada. Como buen paciente, Francisco hizo caso a los profesionales de la salud que lo atendieron y siguió al pie de la letra el tratamiento que parecía funcionar, pero que sin saberlo estaba bien lejos de ser el apropiado. Me seguía el dolor cuando caminaba igual y deshinchar sí, se deshinchó después, pero el dolor seguía. Y el pie empezó a presentar otros síntomas, del tobillo hacia abajo. Y empecé a ver cambios ya en mi pie, que se empezó a poner frío, que no sentía ya... Como el agua le colocaba hielo, al meter el pie al principio sentía que el agua era fría, pero después ya no sentía mucho. Después se empezó a poner como con moretones, manchas. Pasaron los días, pero mientras más dependientes se hacía de sus padres al no poder apoyar el pie en el suelo, su dolor solo aumentaba a tal extremo que decidió ir al servicio de urgencia del Hospital de Rancagua, donde suponía tendrían mejor tecnología para averiguar qué era lo que realmente le estaba pasando.
Me atiende, me recuerdo la especialidad que era cirujano traumatólogo, el médico de turno que había. Me ingresan y empieza a ver, palpa y todo. Encuentra el pie frío también, pero me dice que es una 15 y contractura en los gemelos. Y pescaba el pie y lo movía para todos lados. Y cuando una 15 no aguantáis ni que te toquen. ¿Y tú no sentías nada, digamos? No sentía dolor cuando él lo movía. ¿Ya? Así que esas son las cosas que también decía, que no era una 15 algo normal. ¿Y no le llamó la atención a él eso? ¿Que a ti no te doliera? No sé, yo le dije que no sentía el pie normal, que por qué no mandaba a hacer algún tipo de radiografía, algún examen. Y él colocó que no era necesario. Sale la documentación que tengo, sale que no era relevante. Me dijo que no era relevante y bueno, no quedó otra de irme para la casa. Por segunda vez regresó a su casa con el mismo diagnóstico y tratamiento. Una vez más le recetaron antiinflamatorios que supuestamente le devolverían la calma, pero nada pareció mejorar. A los días después, en la mañana desperté con un dolor insoportable, que no aguantaba. Y le decía a mi papá que me llevara y me decía, ¿para qué si te van a mandar para la casa? Ahí yo le dije que no, que me llevara, no, que de ahí no me iba a mover y hasta que no me hicieran algo. Por tercera vez acudió a los servicios de urgencia públicos de la región de O'Higgins y a casi 2 semanas de haber tenido su accidente recién alguien se habría dado cuenta de lo que le estaba pasando. No recuerdo bien si era el mismo o otro médico, pero también decía que era un 15, que yo tenía contractura aquí en los gemelos y eso tenía todo tomado y por eso tenía el pie frío. Esa explicación me dio. ¿Otro médico? Claro, en urgencia también. Y ahí fue cuando pasó el cirujano vascular, el doctor Chaparro, me acuerdo. Y él vio algo raro y justo lo llamaron y empezó a palpar la arteria y vio que no tenía pulso. Un nuevo diagnóstico que cambiaba totalmente el panorama para Francisco. Una información que le habrían entregado por casualidad lo dejó en manos de nuevos médicos que además fueron categóricos cuando le dijeron cómo solucionar el problema. Y ahí me dijo que era un trombo que tenía que cortarme la pierna y tenía que pasar a pabellón al tiro urgente. Sí, eso fue lo primero que me dijeron. Y, ¿qué dijiste tú? Realmente, bueno, se me cayó el mundo y puse a llorar. No encontré explicación de por qué iba a perder mi pierna. Volvió a su casa para realizar una nueva vida, recuperarse física y emocionalmente, ya que además no ha podido trabajar todo el año. Perdió su relación de pareja, sin contar que debe mantener a su hija de 13 años, quien depende de él. A pesar de recibir una pensión por invalidez cercana a los 300.000 pesos mensuales, aún no puede comprarse una prótesis, ni siquiera la más económica, ya que los costos están muy por sobre su presupuesto. Yo estaba cotizando una que me sirviera para, entre comillas, volver a ser como era antes, tener mi movilidad, subirme una bicicleta, no sé, caminar bien, trabajar en algo que sea una buena movilidad, me sale casi 10 millones de pesos. Como que pensé que igual mi hija hay que salir adelante como sea. Tengo, entre comillas, la pensión, pero igual están los gastos de ella, que es una adolescente de 13 años. Porque cuando me amputaron la primera vez, yo hasta aquí, se podía decir entre comillas que estaba feliz y aceptado. Que no tenía problema que iba a salir adelante, pero cuando empezaron más arriba, no. Ella no quería nada. Por todo esto, Francisco acudió al diputado Juan Luis Castro, quien en conjunto con el abogado Alex Ruz lo están asesorando para llegar hasta las últimas consecuencias, ya que luego de analizar todos los antecedentes, para ellos no cabe duda de que acá habría existido una supuesta negligencia médica. Porque aquí claramente se pudo haber salvado la vida, la extremidad inferior y la enfermedad que tenía Francisco Verdejo, simplemente si hubiera tenido un diagnóstico correcto, que no se le puede echar la culpa que faltaron medios, faltaron exámenes, faltaron tecnología, otra cosa, porque esto estaba en manos de médicos distintos que saben lo que es una isquemia arterial aguda, no podían alegar ignorancia en el tema, está en el máximo nivel de complejidad de un hospital como es el servicio de urgencia, un hospital regional. Por lo tanto, aquí más que yo diría lamentar, aquí hay que buscar responsabilidades. El Hospital Regional de Rancagua aún no responde a la querella criminal que fue interpuesta hace pocos días y que busca sancionar a todos quienes resulten culpables de haber entregado un supuesto mal diagnóstico que terminó con este joven padre sin su pierna izquierda. Además, obviamente buscamos que a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales esta persona pueda obtener un tratamiento
que le permita obviamente una recuperación a futuro. Naturalmente no va a poder obtener obviamente un miembro vital como es la pierna, pero naturalmente puede obtener un trabajo kinesiológico que le permita volver a recuperar y normalizar su vida en el ámbito laboral, personal y en todo lo que eso conlleva. El abogado Alex Ruz está realizando todos los esfuerzos para probar que en este caso habría existido muy poca preparación de parte del personal médico que esa semana se envió de vuelta a su casa y más de una vez a una persona que tenía una trombosis y no un esguince como le dijeron. Un tercer médico que iba pasando por el lugar, en el departamento de urgencia, determina de que hay que realizar una amputación, toda vez que, producto de los mal diagnósticos anteriores, se le había producido un trombo en la pierna y naturalmente esta persona podía fallecer si es que no era amputada. Solicitamos una respuesta al Hospital Regional de Rancagua, pero hasta el cierre de esta nota no ha llegado su versión de los hechos por los cuales los están responsabilizando. Mientras tanto, este joven rancagüino suma una nueva denuncia a la salud pública de un hospital chileno, donde se supone tienen la tecnología necesaria para tratar una emergencia como esta. Partía de hacer un sumario interno ellos y que los profesionales que trabajan ahí supuestamente tomen conciencia y se den el tiempo de hacer un buen diagnóstico y revisar bien a las personas. Mirando hacia el futuro con toda la fe que puede, Francisco Verdejo espera que se haga justicia y pueda recuperar, aunque sea en parte, la vida que tenía antes de llegar al hospital, que pensó le daría más soluciones que problemas. La verdad, Francisco, que estamos atónitos y conmovidos por la situación que estás viviendo. La verdad que es algo que es difícil de imaginar. Lo que tú debes estar sintiendo en este momento. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. A ver, Francisco, yo creo que es importante que podamos ir reconstruyendo cada una de las cosas que fue ocurriendo y que terminó en la situación que tú hoy día tienes. Porque veíamos en la nota, tú llegaste por primera vez al hospital porque te habías torcido el pie. Pensabas tú, y me imagino te examinaron que era solo un esguince, pero la verdad es que ahí está el problema, ¿no? En ese primer diagnóstico, ¿crees tú que se habría cometido el error? Sí, en ese diagnóstico yo creo que fue del bien decisivo. Si se hubieran hecho los exámenes correspondientes o el médico se hubiera dado el tiempo a revisar bien, yo creo que hubiera sido distinta la historia. ¿Qué te examinaron? ¿Qué te hicieron el momento que tú llegaste al hospital? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué exámenes te hicieron? ¿Cómo te examinaron? Me preguntaban los síntomas, al cual dije que tenía dolor en el tobillo y en la pantorrilla. Y el médico solamente el tipo de examen que hizo fue tocar y visual, no ningún tipo de examen más. ¿Una radiografía, por ejemplo, habría sido distinta? Yo no sé, médicamente, ¿una radiografía habría cambiado la situación que tú estás viviendo? Yo pienso que sí, porque a lo mejor una radiografía hubiera mostrado que no era un E15. Sí, perdón, ¿tenía el pie hinchado, negro? ¿Tenías el pie con un... Todos hemos tenido de una otra forma haciendo deporte un E15 y uno rápidamente llega con el pie hinchado, llega con el pie medio moreteado, medio negro, ¿no es cierto? En la orilla del tobillo, arriba en la pantorrilla. ¿Tú llevabas, se te veía así el pie o el pie era como normal con dolor, Francisco? Sí, al principio estuvo el tobillo inflamado, pero después se desinflamó y el pie en sí se me colocó frío y empecé a perder la sensibilidad. Ya la segunda vez que asistí al hospital estaba así y estaba con moretones. ¿Y eso estabas con yeso o el pie estaba solo, sin venda, sin nada, cuando tú empiezas a perder en el fondo la sensibilidad de tu pie, que era lo preocupante? Sí, para mí eso era lo preocupante y por eso yo sabía que no era un E15 o algo, no, un E15 normal, se puede decir, una simple torcedura. Francisco, entre la primera y la segunda vez que vas, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto tiempo? Si mal recuerdo, tiene que haber pasado unos 7 días. Una semana. 7 días. Pero eso es lo que te recomendó el doctor. Sí. Disculpa, Francisco, porque cuando uno va a la urgencia, ¿no? Por cualquier situación, te dicen, vengan 2 días más a ver cómo sigue su pie o cómo sigue el tratamiento. ¿Tú fuiste a los días siguientes o él no te recomendó venir a los días siguientes?
No me recomendó. Solamente me dio el tratamiento y como el tratamiento no sirvió o no quitó todo el dolor, yo volví a ir después que se acabó el tratamiento. Francisco, y el primer día, o la primera vez que tú fuiste al doctor, tú te habías caído, tú describes que tuviste una caída, en el fondo que no le diste mayor importancia, pero ahí te empezó a doler tu pie. Y por esa razón fuiste al doctor. A mí lo que me llama la atención, si es que el primer diagnóstico, ese esguince, lo que en el fondo se procede, a todos nos hemos enquinzado, es una radiografía y obviamente tú te vas con una valva incluso a tu casa, no puedes pisar por 3 días y luego te ponen un yeso. ¿Nada de eso pasó si el diagnóstico era justamente un esguince? No pasó nada de eso. Solamente lo antiinflamatorio, unas inyecciones y los 15 tienen grado. A tomar reposo. Ahora, también convengamos en algo, los 15 hoy en día no son tratados como antes, no tienen yeso los 15. Claro. Los 15 es prácticamente una torcedura, pero sí, por lo menos para descartar una fractura o las fracturas de tallo verde que se llaman que son más delgaditas, sí se hace una radiografía, eso es lo mínimo que existe. Sí, lo que pasa, igual te inmovilizan es el que pie. acá hay un tema, Francisco, que es súper importante. Ya, puede haber sido ese diagnóstico, pero Francisco, tú volviste a los 7 días y volviste con un síntoma que no es de un esguince. Tú volviste con un síntoma donde habías perdido sensibilidad en el pie. Y eso me imagino que tú se lo dijiste al doctor y eso es lo que debía haber hecho el doctor de tratar de investigar de qué es lo que se trataba. ¿No te tomaron en cuenta cuando dijiste tu síntoma? No los tomaban en cuenta y sí, el médico se dio cuenta que tenía un pie frío, Ya. que estaba perdiendo la sensibilidad y así todo él seguía afirmando su teoría que era un E15 con una contractura en la pantorrilla. Que por la contractura en la pantorrilla yo tenía el pie así. Eduardo pregunta. ¿Y era el mismo médico que te atendió las 2 veces? No recuerdo si era la misma persona. Ya. Ahora, lo bueno de eso es que está escrito, digamos, que y ahí qué es lo que te dicen en ese minuto, ¿no? No te preocupes, está todo bien, o te derivan a otro especialista. No, me dice que se va a pasar, que es por la contractura en la pantorrilla que tenía intervenido, o sea, comprometido los tendones, todo eso, y a la casa reposa. Pero ¿cómo te mandaron a la casa? Claro, cuando tú más encima ya no sentías el pie, lo sentías helado. El mismo doctor dice, está helado tu pie, no hay sensibilidad, y te mandan nuevamente para la casa sin hacerte ningún otro tipo de examen. Sí, ninguno. Yo le pedí que tomara algún tipo de radiografía, algo por el estilo, porque uno como que siente que las cosas no están bien. ¿Y qué te dijeron ahí cuando tú le exiges? Me dice que no es relevante y no va al caso tomar otro tipo de examen. O sea, esta segunda visita al doctor, tú te vas sin diagnóstico nuevamente y sin tratamiento. Con tratamiento antiinflamatorio solamente. Solo antiinflamatorio. ¿Y en qué minuto, Francisco, te detectan que esta situación no era un esguince, sino que finalmente era algo peor, era un trombo? ¿En qué minutos te comentan eso? La tercera vez que fui al hospital. Y yo desperté ya con un dolor que no aguantaba y de ahí seguía insistiendo a que me tomaran algún tipo de examen porque ya me dolía demasiado el pie. Y ahí en urgencia justo pasó un cirujano vascular que vio y empezó a palpar la arteria y vio que no tenía pulso. Y ahí fue cuando él se agarró la cabeza a 2 manos y siguió como tocando y después me dijo que tenía un trombo, que tenía la arteria tapada y que tenía que amputar la pierna o si no podía morir. En ese minuto él te dice eso y tú le explicas, Francisco, que tú habías ido en 2 ocasiones, me imagino que hay registros también de las personas que te atendieron y que te habían dicho que nada, que era algo muy simple. Sí, le dije. ¿Y qué explicación dio el doctor? Sí, le dije y el doctor... El cirujano vascular le dijo al médico que estaba en urgencia delante mío que cómo se le ocurría hacer un diagnóstico así, viendo que él era traumatólogo. Claro. Y no haberse dado cuenta que era un accidente vascular. Francisco, ¿y qué pasa ahí contigo? Porque, a ver, por el relato de la nota, que me gustaría que tú nos confirmaras, al parecer el médico te dice que hay que operar de urgencia. O sea, en frío te dice, oye, tienes un trombo,
corre en riesgo tu vida, está la arteria tapada, hay que cortar la pierna, eso te lo dice en un minuto y te llevan a quirófano rápidamente. Si el médico vascular que me vio, sí, claro, él se sentó y me explicó todo que había que amputar la pierna o corría el riesgo de que el trombo siguiera y o se desprendiera una partícula y terminara en un accidente en el cerebro o un paro cardíaco. Y sí, él me hizo el ingreso de inmediato para ir a Pabellón a sacar el trombo. Claro, lo que pasa... Qué horror, Francisco, porque, Francisco, yo pienso una cosa. Si ese doctor, experto en temas vasculares, no hubiese pasado por ahí, esto podría haber sido más grave, porque la gente de urgencia y el traumatólogo, al parecer, seguía sin diagnosticar o sin intentar encontrar otra explicación que no fuera un esguince. Es decir, de alguna manera fue una bendición, una especie de ángel que pasara ese doctor en ese minuto, ¿no? Sí, yo con el tiempo después lo vi así, son como las personas que pasan en el momento justo. Sí. Y si él no era diagnosticado, hubiera pasado a mayores. Perdón, déjame un poquito. ¿Y a ti en cuánto tiempo te operaron? ¿Cuántas horas pasaron desde que te amputaron la pierna? Desde que llegaste a urgencia y te amputaron la pierna, ¿cuánto tiempo pasó, Francisco? Cuando ingresé, lo primero que hicieron fue tapar la arteria, me sacaron todo el trombo y después tengo que haber pasado como una semana que me tuvieron en observación a ver si mi pie volvía a tener mejora. Irrigación. O sea, pasó una semana en que trataron de salvar la pierna, digamos. Claro, el pie más que nada, porque el pie es el que presentaba todos los síntomas. ¿Y por qué te cortan tan arriba? Porque como estuvo tanto tiempo el trombo en la pierna y al pie que no le llegaba sangre, oxígeno, que se estaba muriendo ahí puesto, los tejidos se empezaron a desvitalizar por dentro. Tenían necrosis ahí fue el otro punto, porque a mí me amputaron 3 veces en 10 días. Es que ese es el tema, porque en el fondo tú nos contabas en la nota, Francisco, que la primera operación fue una amputación más pequeña, a ver cómo reaccionaba. Sin embargo, ahí fueron, la verdad que sucediéndose las malas noticias y tuviste que ser operado 3 veces. Sí, bueno, la primera amputación supuestamente llegaba hasta ahí, pero mis tejidos no estaban vitales. Así que no se podía hacer el moñón que era cerrar la cirugía, así que tuvieron que seguir. Ahí me acuerdo que fueron 5 centímetros más arriba y tampoco estaba vital el tejido, así que ahí tuvieron que terminar más arriba de la rodilla y ahí estaba el tejido vital para cerrar y poder hacer un moñón. ¿Sabes qué, Francisco? Da mucha rabia toda la situación que ocurrió, porque finalmente uno va a un hospital, el Hospital Regional de Rancagua, pensando que los especialistas que están ahí te van a atender de buena manera, van a hacer los procedimientos necesarios. Si el paciente pide una radiografía que se pueda realizar, además no fuiste una vez, fuiste 2 veces, y si no es porque en la tercera aparece este doctor, finalmente la situación es otra. Sí. Tú le preguntaste a este doctor si se hubiese detectado a tiempo, esto no hubiese ocurrido, ¿no? ¿Cuál hubiese sido la situación? Sí. Desde todas las dudas que uno tiene cuando vive este proceso. Lógico. Sí le pregunté y me dijo que un diagnóstico correcto al principio solo era pasado de una simple cirugía, entre comillas, a destapar la arteria en el tobillo y yo hubiera salvado a mi pie. Te quiero decir algo más, Francisco, y que es bastante relevante, porque mira, hace 10 años a mí me pasó exactamente lo mismo que tú estás describiendo ahora. Yo tuve 2 trombos en mi pierna izquierda, pero a diferencia tuya yo tuve un diagnóstico oportuno y pronto. Yo me pude sanar tomando anticoagulantes durante 6 meses, entonces sé que es durísimo lo que tú estás contando, porque tú fuiste muy diligente con tu salud, tú fuiste no solamente una vez al doctor, fuiste en 2 oportunidades, y a pesar de eso, si no vas a una tercera y no te topas con este doctor, en realidad quizás estaríamos contando otra historia. La verdad que da mucha rabia tu historia, porque hubiera tenido otro desenlace. Sí, también el anticoagulante queda de por vida yo.
Exacto. Oye, estoy hablando con un amigo que es kinesiólogo y trabaja en una clínica en Santiago y me dice que aquí hay algo raro. Probablemente, dice, esto sea negligencia por falta de experiencia, porque dice la primera vez, está viendo el caso, la primera vez es probable que, de acuerdo a los síntomas que uno entrega, no te hagan una radiografía. Y simplemente te den antiinflamatorios y te manden para la casa. ¿Uno la puede pedir? La primera vez, sí, pero dice, la segunda vez, la radiografía puede no indicar nada, puede no indicar una trombo, porque no se ve la radiografía. Exacto. Pero dice, es clave que si él le entrega los síntomas y le dice, tengo la pierna adormecida, no sé qué, se haga sí o sí una eco para descartar que hay una trombo y esto se podría haber solucionado. Esa segunda consulta es clave. Clave. Es decir, claro, además que estamos hablando de salud pública, o sea, uno puede pedir una radiografía, es probable que el protocolo quizá y el tema hoy día del financiamiento de la salud diga que ya ante un síntoma que es más o menos común de un esguince no hay radiografía, pero en esa segunda consulta que tú vas, donde es que yo encuentro que eso es inaudito, inaceptable, tú le dices al doctor que no sientes el pie y el pie está frío y me imagino que para ti debe haber sido de una impotencia terrible que finalmente el doctor no te creyó, no te tomó en cuenta y eso yo lo encuentro que debe provocar, la verdad, que una rabia que me llama la atención también, la calma con que hoy día nos estás contando, porque me imagino que no debe haber sido así durante todo este tiempo, Francisco. Sí, no, con la segunda visita, no, sí, el doctor también palpó el pie y él también lo sintió que estaba frío y estaba perdiendo la sensibilidad. Por cómo él de repente me apretaba, yo no sentía. Y sí me da rabia, porque yo también le decía que hiciera un tipo de examen más y al final él no lo hace, solamente lo tiene que marcar en el computador y yo tengo que partir a otra unidad para hacerme los exámenes. Francisco, ¿cómo ha cambiado tu vida? Tú tienes una hija, tú eres una persona que trabajaba y que hoy día lamentablemente no puede hacerlo. Sí, bueno, es un cambio 100%, muy radical y brusco. No hubo tiempo así de cambiar de a poco, fue todo repentino. Y sí, pues de trabajar no puedo. Y claro, mi hija que vive conmigo, una adolescente de 13 años, tengo que estar ahí siempre para sus necesidades, pues tengo que apoyarla en todo. Francisco, ¿vives con ella y con tus padres? Sí, aquí en la casa vive mi hija, mis padres, mi hermano menor y mi abuela. Se vive toda la familia en la casa, me imagino que la familia apoyándote a morir, pues, ¿no? Sí, han sido un pilar fundamental en esta recuperación y también fue bien difícil para todos. ¿Tú estás a cargo de tu hija, Francisco? Mi papá tiene la tuición, porque yo cuando peleé por mi hija, yo trabajaba hacia afuera y no podía tener la tuición yo. Pero claro, vive contigo en el fondo, con tus papás, claro, con tu abuelita. Y veíamos también ahí en las imágenes, Francisco, que además tu casa tiene un segundo piso, lo que también significa para una persona en tu condición ahora el tener que aprender a subir esta escalera. Me imagino que estás con un plan de rehabilitación, alguien que te esté ayudando. Sí, la casa de segundo piso y... Sí, pues yo estoy adaptándome a un lugar que no está hecho para una persona con mi discapacidad. Pero los tratamientos de recuperación y kinesiólogo en el hospital ya me dieron el alta hace un tiempo. Y ahora tendría que volver cuando tenga ya una prótesis. Y en el hospital, parte de tu tratamiento también hay un tratamiento psicológico. Francisco, ¿estás viendo la parte psicológica? Sí, ellos me derivaron aquí al poli del sector para atenderme con el psicólogo. Está regularmente, es que sabes tú que una cosa es lo físico, digamos, ¿no? Que es tremenda tu historia, hay una clara impotencia porque hay una clara negligencia, una clara injusticia en esto desde tu punto de vista y
y claro, uno dice, claro, lo físico está y hay que acostumbrarse a adaptarse, pero el cambio de vida es tan repentino, es tan de un minuto a otro, es tan brutal, se te viene el mundo encima, en qué vas a trabajar, cómo vas a mantener hijos sin ser dependiente, etcétera. Entonces por eso te lo preguntaba, porque creo que es súper importante que esa parte también te la trabajes muy bien, que tú la trabajes bien con tu psicólogo y todo para poder salir adelante. Sí. Las cosas más duras ha sido asumir ya y tener como la fuerza para salir adelante. Claro, aquí de repente a la vista de todo yo me veo bien, fuerte y todo, pero no, por dentro estoy todo quebrado y muchas veces lo único que quiero es estar solo sin que nadie me hable. Es obvio, Francisco, principalmente cuando tú eras una persona independiente, activa, ¿no? Que trabajaba, que aportaba. Hoy día tener que depender de los papás, tener que los papás a lo mejor tratar de ayudar a tu hija también es súper complejo. El tema de la prótesis, ¿lo está viendo el hospital? ¿Te está ayudando alguien? ¿Cómo se viene ese proceso ahora también? Mira, cuando tuve la valentía de lo que es cotizar y ver una prótesis, en el hospital solamente me hicieron llenar un formulario para optar a una prótesis básica, se puede decir, pero con la suerte como de uno en 500 personas. Que hay gente que lleva años esperando una prótesis y nunca le ha resultado. ¿Y qué temas legales estás haciendo en contra del hospital? ¿Tienes abogado? Sí, tiene. ¿Te está apoyando alguien también para ver que el hospital también ayude y vea qué fue lo que pasó realmente? Sí, el diputado Juan Luis Castro, él me asesoró, me guió, me dio su opinión y me dijo que había que querellarse contra el hospital también, con el abogado Alex Cruz. ¿Ya? Se fue a firmar ya la querella el día viernes 4. Y ahora de esperar qué es lo que pasa. A mí lo que me llama la atención es que el hospital no de mutuo propio empieza a ayudar ya la situación que está sufriendo Francisco. No, les va a quedar las cosas. Pero ojo con una cosa, a ver, yo creo que hay errar es humano, ¿ya? Errar es humano, hay un tema que finalmente los doctores se pueden equivocar. Yo creo que, sin embargo, acá lo que llama la atención justamente es no escuchar al paciente, que yo creo que más allá de lo que pasó en tu caso, yo creo que es una cosa que los médicos, expertos o inexpertos, tienen que creerle al paciente. Muchas veces los médicos te dicen, el fondo piensa, porque no te lo dicen, es una exageración, esto yo lo he visto otras veces y es un esguince. Y uno como paciente también se tiene que empoderar para que le hagan caso, y eso es súper difícil, decirle, doctor, si yo siento esto, a mí me pasa esto y esto yo siento que no es normal. Y ahí tiene que haber una humildad de parte de los equipos médicos de escuchar el síntoma. Pero ¿sabes qué me pasa con este caso en particular, Monse? Que claro, la primera visita al doctor puede haber una confusión, incluso puede haber tenido un esguince también. No sé si me entienden. Perfecto. Pero en la segunda visita... Sí, ahí está el problema. Si las situaciones como la cuenta Francisco, que no tiene por qué no decirnos la verdad, es impresentable que no haya habido por eso una exploración mayor. Sentido, por eso yo digo, tiene que creerle al paciente. Si un paciente dice, no siento el pie y está helado, eso es suficiente. Hay un comunicado del hospital en relación a la querella presentada por un paciente contra el Hospital Regional Libertador. Disculpa que me meta al tiro, pero por un paciente, ni siquiera lo individualizan, ¿ah? Ay, ya. El Hospital Regional Libertador, la dirección del recinto informa lo siguiente. El Hospital Regional manifestó toda su colaboración con la investigación, entregando los antecedentes que sean requeridos por la entidad que lidera la indagatoria. Asimismo, la dirección del hospital instruyó una auditoría clínica interna para la revisión exhaustiva respecto al cumplimiento o no de los protocolos establecidos en las atenciones de salud entregadas al requerente. Una vez culminada el informe, se definirán las medidas administrativas correspondientes.
Así es, un comunicado que ve lo que es administrativo, pero recordemos entonces que Francisco ya está siguiendo la vía legal. Comunicado que no dice nada. Le falta humanidad ese comunicado. Que no dice ni el nombre, Y que no dice prácticamente nada. No, y no dice prácticamente nada. Que no dice ni el nombre. Por eso comunicado tipo. Se pasa. Sí. Copiar y pegar. Se pasa. Qué pena. Son las 8:35, Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo. Sabemos que lo que está pasando es muy difícil, que no es fácil para ti, pero has estado con nosotros contando tu tema. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias, Francisco.